¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba en su máxima expresión? Jesús no solo enfrentó una prueba espiritual, sino que fue llevado al límite de su resistencia física. 40 días y 40 noches sin comer en el desierto, bajo condiciones extremas. Pero eso no fue todo. En su momento más vulnerable, Satanás llegó para tentarlo. Lo que se desarrolló a continuación fue una batalla espiritual intensa, que dejó lecciones eternas para todos los que decidan seguir el camino de la fe. La primera tentación que Satanás presentó fue directa y brutal. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús, agotado por el ayuno, podría haber cedido fácilmente al hambre. Pero su misión no era satisfacer las necesidades físicas de manera inmediata. Su respuesta fue clara y poderosa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este mensaje nos recuerda que, por encima de lo material, la verdadera fuente de vida está en Dios. No contento con el primer fracaso, Satanás llevó a Jesús al punto más alto del templo. Allí lo desafió nuevamente. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, pues está escrito que los ángeles te protegerán. Satanás manipulaba las Escrituras, buscando que Jesús probara su fe de forma imprudente. Pero Jesús respondió con firmeza: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos la crudeza de la realidad. La fe no se trata de pruebas innecesarias, sino de confiar en Dios en cada situación. La tercera tentación fue la más ambiciosa. Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús podría haber tomado el control sobre todo en ese momento, pero a un precio demasiado alto: la adoración a Satanás. La respuesta de Jesús fue firme y sin titubeos: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. No había espacio para negociaciones con el mal, ni siquiera en su debilidad física. Después de resistir las tentaciones, los ángeles vinieron a asistir a Jesús. La victoria no fue solo sobre el hambre y el cansancio, sino sobre las fuerzas del mal que buscaban desviarlo de su misión. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto. En nuestros momentos de mayor debilidad, es la palabra de Dios la que nos sostiene y nos da fuerza para resistir las tentaciones. Este fue solo el comienzo de su camino hacia el sacrificio más grande. Pero esta primera victoria nos muestra que la resistencia es posible si confiamos plenamente en Dios. La tentación que enfrentó Jesús no fue solo física, sino espiritual. En su momento más débil, Satanás intentó ofrecerle una salida fácil, una alternativa que evitaba el sacrificio y el sufrimiento que estaba por venir. Pero Jesús no cedió. Su ejemplo es crudo, directo y real. No podemos evitar la tentación, pero podemos resistirla si nos apoyamos en Dios. Esta lección es una de las más poderosas en la vida cristiana y no debemos suavizarla. Cada tentación de Jesús tiene paralelismos en nuestras vidas diarias. El hambre que sintió, el deseo de satisfacer una necesidad inmediata, es algo que todos enfrentamos. Sin embargo, la verdadera lección está en resistir esos deseos cuando comprometen nuestra fe. En lugar de buscar soluciones rápidas, debemos buscar la voluntad de Dios y confiar en que Él proveerá, aun cuando parece difícil o imposible. Jesús nos mostró que la fe no es una herramienta para obtener lo que queremos, sino una forma de vida. Cuando Satanás llevó a Jesús al templo y lo retó a probar su fe, el mensaje fue claro. Nuestra relación con Dios no necesita demostraciones públicas o gestos audaces. No necesitamos poner a prueba a Dios para validar nuestra fe. Jesús respondió con sabiduría, negándose a participar en esa manipulación. Esta misma lección aplica hoy. No debemos caer en la tentación de mostrar nuestra fe a los demás para obtener su validación.
Nuestra relación con Dios es íntima, personal y sincera. La tentación más peligrosa fue la tercera, cuando Satanás ofreció todo el poder del mundo a cambio de la adoración. Este era un atajo que Jesús podría haber tomado para evitar la cruz, pero su misión era mucho más profunda. Adorar al mal por poder no es un precio que un verdadero creyente esté dispuesto a pagar. Jesús rechazó la oferta de Satanás con una convicción inquebrantable. En nuestras vidas, también debemos recordar que no hay atajos que justifiquen comprometer nuestra fe y valores. Cuando las tentaciones finalmente terminaron, Satanás se fue y los ángeles vinieron a asistir a Jesús. Este fue un momento de victoria espiritual enorme. No fue solo sobre el hambre o el cansancio. Fue una batalla ganada contra las fuerzas del mal. Jesús, aún débil físicamente, demostró que la verdadera fortaleza proviene de la conexión con Dios y de la dependencia total en su palabra. Esta victoria en el desierto preparó a Jesús para todo lo que vendría después. La victoria de Jesús en el desierto no fue solo un triunfo personal, sino un ejemplo poderoso para todos nosotros. Enfrentó las tentaciones más básicas y profundas que cualquier ser humano puede imaginar. No se trataba solo de resistir el hambre o el poder, sino de mantener su fidelidad absoluta a Dios. Este fue un momento de decisión, donde Jesús, en su humanidad, mostró que la fortaleza espiritual es mucho más poderosa que cualquier debilidad física. El ayuno de Jesús no fue un simple ejercicio de privación física, fue un acto de preparación espiritual. Estaba fortaleciéndose para el ministerio que tenía por delante y para la misión de salvar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Cada tentación que resistió le preparaba para la mayor prueba de todas, su sacrificio final por la humanidad. El desierto fue su campo de batalla, pero la cruz sería su victoria definitiva. A través de este relato, Jesús nos enseñó que el ayuno no se trata solo de abstenerse de comida. Es una oportunidad de preparación espiritual, de alinearnos con la voluntad de Dios y de fortalecer nuestra fe. En el mundo actual, donde las distracciones son muchas y las tentaciones están por todas partes, es esencial encontrar momentos para apartarnos del bullicio y buscar a Dios con todo nuestro ser. La lección que nos deja el ayuno de Jesús es que el poder verdadero no está en lo que podemos obtener o controlar, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar por amor a Dios. Jesús nos enseñó que, incluso en nuestros momentos más débiles, podemos resistir las tentaciones del enemigo si confiamos en Dios y nos mantenemos firmes en su palabra. Esta enseñanza es cruda, directa y necesaria en nuestras vidas. Tras salir del desierto, Jesús estaba listo para iniciar su ministerio público. No solo había resistido el hambre, la soledad y las tentaciones, sino que había mostrado al mundo que la verdadera fortaleza viene de la obediencia a Dios. Esta prueba no fue en vano. Fue una preparación espiritual para todo lo que vendría después. Los milagros, las enseñanzas y finalmente la cruz. Esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo cuando enfrentamos nuestras propias pruebas? A lo largo de la historia del ayuno de Jesús, vemos la crudeza de las pruebas a las que fue sometido. Pero lo más poderoso es su respuesta. En lugar de utilizar su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas, Él escogió confiar completamente en la provisión de Dios. Esta decisión revela un principio fundamental. No es la fuerza física lo que determina el éxito en nuestras batallas espirituales, sino la fortaleza espiritual y la fidelidad a Dios. La vida de Jesús nos enseña que no hay atajos en el camino de la fe. Satanás intentó ofrecerle una ruta fácil hacia el poder y la gloria, pero Jesús entendía que la verdadera obediencia a Dios no se negocia.
Él no estaba dispuesto a sacrificar su misión por una recompensa temporal. Esto nos desafía a evaluar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a resistir las ofertas fáciles que comprometen nuestra fe? Jesús nos mostró que la victoria espiritual exige sacrificio y resistencia. Jesús enfrentó la tentación en soledad, pero nunca estuvo realmente solo. Dios estaba con él durante cada momento de esa batalla en el desierto. Esta es una verdad profunda para los creyentes hoy. Aunque a menudo nos sentimos solos en nuestras luchas, debemos recordar que Dios está siempre presente. Si seguimos su palabra y confiamos en Él, podemos superar cualquier prueba, sin importar cuán difícil parezca. El ayuno no fue solo un periodo de privación física para Jesús. Fue un tiempo de fortalecimiento espiritual profundo. Durante esos 40 días, se apartó del mundo para estar en comunión directa con Dios, alejándose de las distracciones y tentaciones mundanas. Este acto de separación y dedicación le permitió prepararse para el inmenso sacrificio que haría por la humanidad. Nos enseña que el verdadero ayuno no se trata solo de abstenerse de comida, sino de dedicar tiempo a Dios y a su voluntad. Jesús no se quedó en el desierto para siempre. Salió de allí victorioso y listo para cumplir con su ministerio. Nos muestra que nuestras pruebas no son el final, sino el comienzo de algo más grande si mantenemos nuestra fidelidad a Dios. Al resistir las tentaciones de Satanás, Jesús no solo ganó una victoria personal, sino que abrió el camino para todos los que lo seguirían. Él nos mostró que las pruebas son una preparación para los grandes propósitos de Dios en nuestras vidas. El ayuno de Jesús es un ejemplo de disciplina espiritual. Al enfrentarse a las tentaciones, no solo estaba fortaleciendo su cuerpo, sino preparando su espíritu para la inmensa tarea que tenía por delante. La victoria en el desierto no fue solo sobre Satanás, sino sobre la propia debilidad humana. Esta lección es clara para nosotros hoy. Cuando enfrentamos nuestras pruebas, debemos recordar que, en la batalla espiritual, nuestra conexión con Dios es lo que nos da fuerza. Después de resistir cada una de las tentaciones, Jesús nos mostró el verdadero significado de la fidelidad a Dios. Su misión no se trataba solo de milagros y enseñanzas, sino de vivir una vida en completa obediencia a la voluntad del Padre. El desierto fue solo el comienzo, y su victoria sobre Satanás no fue el final de sus pruebas, sino una preparación para lo que vendría. Para nosotros, es una advertencia. No podemos bajar la guardia después de una victoria. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. La crudeza de las tentaciones que Jesús enfrentó nos enseña que la vida cristiana no es fácil y que a menudo seremos tentados en nuestras debilidades. Pero, al igual que Jesús, tenemos las herramientas para resistir: la palabra de Dios y nuestra relación con Él. No se trata solo de evitar las tentaciones, sino de enfrentarlas con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Jesús no utilizó su divinidad para vencer a Satanás, sino que se apoyó en las Escrituras, algo que todos podemos hacer. La enseñanza de Jesús en el desierto nos invita a buscar una conexión más profunda con Dios, alejándonos de las distracciones del mundo. El ayuno, la oración y la meditación en la palabra de Dios son las claves para resistir las tentaciones y fortalecer nuestro espíritu. Si bien no siempre podemos evitar las pruebas, podemos prepararnos para ellas, y Jesús nos mostró el camino para hacerlo. Su ejemplo es crudo, pero lleno de esperanza y fortaleza. Al final de sus 40 días en el desierto, Jesús salió más fuerte que nunca. No solo había resistido las tentaciones de Satanás, sino que estaba listo para comenzar su ministerio público, lleno del poder del Espíritu Santo. Esta historia nos muestra que las pruebas no son el final de nuestro viaje espiritual, sino una parte esencial de nuestro crecimiento. Así como Jesús fue fortalecido por su experiencia en el desierto,
Nosotros también podemos salir más fuertes de nuestras pruebas si confiamos en Dios y seguimos su ejemplo. Tras salir del desierto, Jesús había pasado por la prueba más intensa de su vida hasta ese momento. No solo había resistido las tentaciones del hambre y el poder, sino que había reafirmado su fidelidad y obediencia total a Dios. Esta experiencia lo preparó para su misión en la tierra: sanar a los enfermos, predicar el Evangelio y finalmente entregar su vida en la cruz por la salvación de la humanidad. El desierto fue su preparación espiritual definitiva. El relato del ayuno de Jesús nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Cómo enfrentamos nuestras tentaciones? ¿Somos capaces de resistir cuando nos encontramos débiles? Jesús nos mostró que la verdadera fortaleza espiritual no proviene de lo físico, sino de la confianza plena en Dios. Su victoria en el desierto nos muestra que podemos vencer cualquier tentación si nos aferramos a las Escrituras y a nuestra relación con Dios. Este es un mensaje crudo, pero lleno de verdad. La importancia de la oración y el ayuno en nuestras vidas no puede ser subestimada. Jesús se retiró al desierto para estar en comunión directa con Dios, apartándose del bullicio del mundo para centrarse en lo que realmente importaba. De la misma manera, nosotros debemos buscar esos momentos de soledad espiritual, apartándonos de las distracciones para conectarnos profundamente con Dios. Solo así estaremos preparados para las pruebas que vendrán. Jesús enfrentó 3 tentaciones que todos enfrentamos en nuestra vida diaria: la tentación de satisfacer nuestras necesidades inmediatas, la tentación de poner a prueba nuestra fe y la tentación de tomar atajos en nuestro camino espiritual. En cada caso, Él respondió con la palabra de Dios. Este es un recordatorio de que, si queremos resistir las tentaciones, debemos conocer y confiar en las Escrituras. No hay otra manera de vencer al enemigo que con la verdad de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar like, suscribirte, compartir y comentar. Sigamos juntos en este viaje espiritual, aprendiendo de las enseñanzas de Jesús y aplicándolas a nuestras vidas. La prueba en el desierto fue solo el comienzo de su misión, y nosotros también enfrentaremos pruebas a lo largo de nuestro camino. Pero, al igual que Jesús, si confiamos en Dios, podemos superarlas y salir más fuertes.